Padre, te alabamos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y hoy estamos estrenando tus misericordias que son hechas nuevas cada mañana. Te damos gracias por el regalo más grande que tú nos has dado, que es tu Hijo Jesucristo, el cual, estando en la cruz, representó a toda la raza humana caída en Adán, pero de allí salió victorioso, porque luego de la cruz murió físicamente y fue puesto en una tumba, pero se cumplió la palabra que él había dicho, que al tercer día iba a resucitar. Quiere decir que no solamente venció a las potestades de maldad, al diablo, sino que también venció la muerte. Y ahora es él el que tiene las llaves del Hades y del infierno. Es Cristo Jesús el que tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso te damos gracias, Padre, porque Jesucristo está por encima de todo. Y qué bueno, porque tu palabra dice que tú nos has sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Por eso la iglesia está sobre todo, porque está en Cristo y Cristo está en la iglesia. Por eso te damos gracias, Padre. Lo que te pedimos es que seamos alumbrados para que esta revelación que tú nos has dado en Cristo sea alumbrada en cada uno de nosotros y podamos ver, para que cada día entendamos que estamos para la alabanza de tu gracia. Ministramos tu palabra en esta mañana, la cual tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con los santificados. Pidiéndote que seamos esos odres nuevos, porque el vino nuevo es para ser echado en odres nuevos, para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Marcos capítulo 1. Vamos a leer del verso 14 en adelante. Marcos capítulo 1, verso 14 en adelante. Gloria a Dios. Elizabeth Tirado, Dios te bendiga. Es la primera que siempre está conectada ahí, escuchándome. Les manda saludos y bendiciones. Los esperamos acá en Puerto Rico. Marcos capítulo 1, versos 14 en adelante dice, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Dice, después de que Juan había sido entregado, Jesús vino a Galilea y proclamaba el evangelio del reino de Dios. Recordemos qué era y cuál era el contenido de la predicación de Cristo Jesús, que luego los apóstoles siguieron su enseñanza. La predicación y el contenido era el evangelio, pero no el que se está predicando hoy en muchos lugares. Era el evangelio del reino de Dios. No el evangelio de la prosperidad. No el evangelio de la superfe. No es el evangelio que lleva al ser humano a buscar de las cosas de abajo. Era y es el evangelio que nos lleva a buscar de las cosas de arriba, donde está Cristo sentado hoy a la diestra del Padre.
Y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Mientras caminaba a la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que arrojaban las redes al mar, porque ellos eran pescadores. Y Jesús le dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Vamos a dejarlo ahí por ahora. La Biblia nos enseña más adelante, por ejemplo, en el capítulo 16 de Mateo, que a este Simón Pedro, Jesús le dijo que le iba a entregar y a ti te daré. No en ese momento se las dio, porque Cristo no había ido a la cruz a morir y no había resucitado. Es una promesa que le da a Pedro. Te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves, no la llave, sino las llaves. Es decir, que hay dos. Y la llave para abrir la puerta de entrada al reino de los cielos. Esa primer llave Pedro la usó. Y lo vemos en Hechos capítulo 2 cuando le predicó a los que vinieron allí, que eran aproximadamente de 18 a 22 nacionalidades diferentes. Pedro se puso en pie y los 11 se pusieron de pie, quiere decir que allí estaban los 12 apóstoles. Y al ponerse de pie los 11 con Pedro, que estaba de pie, lo que quiere decir es que ellos estaban de acuerdo con lo que Pedro iba a decir. Todo eso tiene un significado. Había unidad entre ellos. Y ahí Pedro hace las bases, la función de un evangelista. Cuando Pedro le clarifica a aquellos que están allí, que creían que los apóstoles estaban ebrios, llenos de mosto, que era una bebida, eran las 9 de la mañana, y Pedro les dijo, no, ellos no están ebrios como ustedes creen. Y ahí Pedro le trajo la narrativa de la promesa que Dios había hecho a través del profeta Joel, que allí, el día de Pentecostés, tuvo su cumplimiento, el derramamiento del Espíritu Santo. Ya los apóstoles, si leemos el capítulo 20 o 19 de Juan, cuando Cristo resucitó, le impartió el Espíritu esencial como vida dentro de ellos. Cuando Cristo fue donde estaban los apóstoles, dice que sopló. El primer soplo lo dio Dios cuando creó al hombre, y fue el hombre, el primer hombre en un alma viviente. Pero cuando Jesucristo resucita, que sopla en los apóstoles y les dijo, recibid el Espíritu, ese es el Espíritu vivificante, como el elemento que está dentro de ellos, como vida. Jesús se impartió en ellos como el Espíritu dador de vida. Por eso es que ustedes ven a Pedro predicando, inclusive citando las escrituras del Viejo Testamento, donde la gente reconoce que Pedro era del vulgo, era un hombre sin letra. Lo que ellos no sabían era que la sabiduría de Dios estaba ya dentro de ellos. Que era Cristo como el Espíritu dador de vida, que le había dicho, cuando ustedes tengan que hablar, no se preocupen, porque el Espíritu Santo les va a recordar todas las cosas. Tomará de lo mío
Te lo harás saber. ¿Y de quién habló Pedro allí, en ese primer mensaje? Habló de la vida ministerial de Jesucristo un poco, luego habló de la muerte, pero no lo dejó ahí, habló de la resurrección. Eso tiene, cada una de esas tres aspectos tiene una explicación. Cuando un hombre o una mujer creen al Evangelio, pues esa es la puerta que Pedro abrió a los judíos. Luego la otra llave es Pedro quien la usa para predicarle a los gentiles. Esto fue en la casa de Cornelio, centurión romano, era gentil. Pero la predicación de Pedro a los gentiles no duró mucho. Porque luego fue a Pablo quien el Señor instituyó como apóstol a los gentiles. Y ahí Pedro está predicando muy específicamente la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y Pedro le advierte a ellos que ustedes lo mataron, ustedes consintieron en la muerte de él, pero no es porque ustedes tenían poder sobre él para matarlo, es que esto estaba determinado en el eterno consejo de Dios. Eso estaba determinado ya por Dios en la eternidad pasada, donde el Hijo estuvo de acuerdo, donde Dios pregunta, ¿y quién irá por nosotros? Allá en la eternidad Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Porque no había quien se parara en la brecha. ¿Por qué? Porque en Adán, todo ser humano que ha nacido en el planeta Tierra está bajo condenación. Porque Adán era nuestro primer representante en la creación. Y como Adán le falló a Dios por obedecer la voz de su mujer, la derrota de Adán vino a ser la derrota de todo ser humano. Estábamos en bancarrota desde el punto de vista espiritual. Pero qué bueno que Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 15, dice, fue el primer Adán un alma viviente, pero el postrer Adán, o sea, el último hombre, que es Jesucristo, es celestial, es del cielo, vino del cielo, es el Espíritu vivificante el que nos vuelve a dar vida cuando creemos en el Evangelio. Ahora, no podemos creer en el Evangelio sin el Señor del Evangelio, y no podemos creer en el Señor del Evangelio sin el Evangelio. Y cuando creemos estas dos, que están unidos, entonces, ¿cómo yo lo voy a saber? Lo voy a saber. ¿Cómo usted lo va a saber? Bueno, Jesús dijo, no yo, por sus frutos nos van a conocer. Me voy a conocer yo mismo. Así es que Pedro no tenía la visión correcta todavía de lo que es la iglesia, que es un cuerpo orgánico. E inclusive, ya todos sabemos que cuando le tocó ir en casa de Cornelio, él resistió. ¿Por qué? Porque al judío se le estaba prohibido entrar a la casa de un gentil. Si el Espíritu Santo no le habla a Pedro, Cornelio se queda sin salvación. O Dios había usado a otro, ¿no? Pero es para que veamos
cómo Pedro, siendo un pescador de peces, que esa era su profesión, ahora cuando obedece el llamado del Señor, el Señor le hace ahí mismo una promesa: te voy a hacer un pescador de hombres. Y ustedes saben que Cristo, en Mateo 13, hablando de las parábolas, comparó el reino de los cielos con una red que es echada en el mar. Ahora, el mar es tipo del mundo. Bueno, pues Pedro tiró la red del Evangelio ahí. Estaba pescando ahora en el mar de Galilea. Tiró la red del Evangelio, ¿y cuántos pescó? 3,000 almas que fueron rescatadas para el reino de los cielos. Y hoy preguntamos, bueno, pero ¿por qué ese ministerio de Pedro de evangelista, mientras la iglesia esté en el mundo? Pedro murió, Pedro cumplió con el mandato del Señor, pero el ministerio de evangelista está en pie todavía, está vigente. El asunto es que aquellos que se autodenominan evangelistas, ¿qué es lo que están predicando? Porque lo que Dios no ha ordenado no va a recibir la bendición de Dios. Y Dios no me va a respaldar a mí cuando yo estoy predicando a los inconversos un evangelio incorrecto. A veces nos creemos que la predicación tiene que ser en público, con equipo de sonido, y que la predicación debe durar no menos de 1 hora. ¿Ve? Porque están nuestros conceptos, ¿no? Yo no sé qué tiempo le cogió a Pedro cuando comenzó a hablar en casa de Cornelio, pero a mí me parece que no fue 1 hora. Cuando Dios interviene, y le manda el Espíritu Santo a los que están allí. Allí Pedro, como esto que voy a decir no está en la Biblia, está en un comentario de nosotros. Allí Dios mató de un tiro a 2 palomas. Porque salvó a los que estaban en casa de Cornelio y le dio una enseñanza a Pedro. ¿Qué enseñanza? Bueno, la que él le mostró en el lienzo por 3 veces. Y ese lienzo que tenía animales puros y animales inmundos. Pedro, mata y come. Señor, pero si nada inmundo ha entrado por mi boca, ¿cómo que voy a comer esos animales? Por 3 veces. Cuando Pedro aprendió, cuando Pedro tuvo la revelación del lienzo con animales puros e impuros, cuando estaba en casa de Cornelio, que para Pedro, Cornelio, los que estaban allí eran impuros, el santo era él. Se acordó que el Señor le dijo: Pedro, lo que yo limpié, no lo llames tú inmundo. Pero tuvo que pasar una experiencia. Ahora, ese lienzo era un lienzo, una sábana abierta. Había que organizarla. Y a Pedro no se le dio la visión de organizar. Se le dio una visión. Pedro, lo que yo limpié, no lo llames tú inmundo. En otras palabras, que el evangelio del reino de los cielos, el reino de Dios, es un evangelio a nivel mundial, pero es el mismo evangelio. O sea, el sol que nos alumbra aquí en Puerto Rico, si usted se va a vivir a Alaska o a cualquier parte del mundo lejos, es el mismo sol.
igualmente la luna. Pues el evangelio que es para nosotros, aquí en Puerto Rico, el evangelio del reino de Dios, es el mismo evangelio para todo el universo, es universal. Para encontrarse con Dios hay un camino, pero no es solamente aquí en Puerto Rico, a los puertorriqueños. Ese camino es Cristo Jesús. Pero ese camino es universal para todos, no importa en qué parte del planeta viva una persona, si quiere llegarse a Dios, tiene que ser por medio de Cristo Jesús. Tiene que ser por medio de Cristo. ¿Cómo organizar ese lienzo? Esa visión se le dio luego a Pablo, pero vamos a dejarlo ahí. ¿Qué quiere decir y por qué traigo esto? Porque la escritura que leyó la hermana estuvo acorde con la inquietud mía de traer esta palabra, de que estamos en días finales. Y en estos días finales, a medida que se acerca el regreso de Jesucristo, vamos a ver la reducción de, lamentablemente, de personas que se congregan, van a dejar de congregarse. Y esto no lo digo yo, va a ser un remanente. Un remanente es algo pequeño de una parte grande que había. Al final queda un remanente. A nosotros nos tiene que temblar la rodilla cuando leemos la historia de Israel. ¿Cuántos salieron de Egipto hacia la meta de Dios, que era la tierra prometida? Nos tiene que temblar la rodilla y nos debe de llamar la atención que no todos los que salieron de Egipto fueron los que entraron en la tierra prometida. Estuvieron cerca. Estaban casi ahí, si entraban o no. Pero estando ya cerca para entrar, cometieron un pecado que Dios no se lo perdonó. Y los únicos que pudieron entrar con Caleb y Josué fueron los que nacieron en el camino. Eso nos tiene que llamar la atención. Así es que si usted lleva 50 años en el Evangelio, eso no quiere decir que son los 50 años los que me van a otorgar la entrada cuando Cristo venga. No, porque Cristo dijo que la puerta de entrada era angosta. Y pocos son los que entraban por ella. Pero que la puerta que lleva a la perdición es ancha. Y muchos son los que entran por ella. El camino que conduce a la perdición es ancho. Muchos son los que caminan por él. Pero el camino que conduce a la vida eterna es angosto. Yo no sé cuántos les ha llamado la atención, porque si Cristo murió por toda la humanidad, Él es el camino, Él es la puerta.
pero para entrada al final se convierte en un camino angosto y una puerta angosta. ¿Por qué? Y estas son las cosas que a veces no nos gusta que oírlas, que la predique nadie, las enseñe nadie. Pero hay que decirlas. Digo, él dijo en cierta ocasión a los discípulos, y está vigente esto hoy porque está ahí en la Biblia: no le echen lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. Eso es una metáfora, porque cuando Cristo habló de pejos y de cerdos, no está refiriéndose a cerdos literarios y pejos literarios. Se está refiriendo a hombres como nosotros y mujeres. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Cuando se habla de los santos a los perros, ahora vamos a hablar primero que es un perro para Cristo, y que Pablo también los menciona, y Apocalipsis dice: fuera los perros. Ustedes saben que un perro, cuando usted lee al libro de Levítico, usted va a ver que cae en la categoría de animales inmundos. Y los cerdos también. O sea, un animal inmundo, que Cristo lo presenta en el lienzo que le demuestra a Pedro, ahí se está refiriendo a seres humanos, y Cristo dice: lo que yo limpié no lo llame tu inmundo. O sea, el sacrificio de Cristo, la sangre que Cristo derramó, ha servido y sirve para limpiar de pecado tanto a judíos como a gentiles que éramos inmundos. ¿Estamos de acuerdo? Pero usted tiene que tener cuidado cuando usted tiene un pedacito de bistec. Perdone que yo le mencione esto a esta hora. Y hay unos perros, y usted viene y le tira ese cantito de bistec, que es algo bueno, del caro. Usted va a ver la cortesía de ellos, unos para con los otros. ¿Qué van a hacer por ese cantito de bistec? Pelean por el cantito de bistec. Pero también, que el perro es un animal carroño, ¿no? Que come bistec hecho acá, encebollado, pero también come carne podrida. Lo que pasa es que el perro es un animal salvaje, hasta que llegó una época en que el hombre fue domesticando. Y hoy para muchos un perro es una mascota en la casa, que muchos lo quieren más que sus propios hijos. Es como el hombre ha ido evolucionando. Usted le puede decir cualquier cosa a un hijo, pero con el perro no te metas. A ese nivel estamos viviendo, hermano. Ahora, ¿qué pasa? Como el Señor se refiere a hombres y mujeres, hoy en día hay evangelistas, hay pastores, hay hermanos que llevan 30, 40 años el evangelio, y usted comienza a hablarle de la realidad de lo que es Dios, que es lo santo de Dios. Se ponen como perros que tienen que tener cuidado porque pueden atacarte. Claro, eso fue lo que le pasó a los apóstoles, que murieron todos por predicar la verdad de Dios, por predicar el evangelio del reino de Dios. Entonces, cuando
yo tengo que tener cuenta de mí mismo, porque cuando viene una enseñanza de la palabra de Dios de Cristo a mi vida, donde yo veo que tengo que cambiar, yo tengo que tener cuidado de yo no volverme en un pejo. Porque nosotros se nos ha enseñado tanto y tanto y tanto a recibir, que se nos ha olvidado que tenemos que abandonar, deshacernos de muchas cosas que el Señor nos pide. Y hemos sido hasta engañados en muchas cosas que nos creemos, que con muchas cosas que tenemos que abandonar y no queremos abandonarlas, el día que venga el Señor vamos a entrar por ahí. Y cuando tratemos de entrar, no vamos a caber, porque no nos despojamos a tiempo. Por eso es que la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, dijo Pablo a Timoteo, ¿era útil para qué? Para redarguir, para enseñar, en justicia. Entonces, yo no paso trabajo para hablar de esta palabra, porque yo creo y entiendo que todos los que estamos aquí somos de los que creemos y queremos y anhelamos que en ese día el Señor nos diga: ven, buen siervo, entra. Porque si no anhelamos esto, si no es lo que buscamos, si esa no es nuestra esperanza, ¿qué hacemos aquí? Nos estamos perdiendo el disfrutar del mundo, y también al final nos vamos a perder el disfrutar de estar con el Señor para siempre. Hombre, esto no tiene sentido. ¿Verdad que no? Pues entonces, cuando venga una palabra de algo que yo tengo que abandonar, en vez de ponernos como pejos javiosos, vamos a darle gracias a Dios. Y lo santo a los perros es algo subjetivo, es la santidad de Dios, es lo que Dios es. Dios es santo, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios nos habla a través de la palabra que Él envió a su Hijo Jesucristo con un propósito, es salvar a la humanidad, pero también en la misma palabra nos dice que Él no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por Él. Amén. Pero hay un pero ahí. Dice: pero la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Y no quisieron venir a la luz, porque a la luz todo lo descubre. Y quien nos descubre hoy y que viene a ser la luz de Dios para nosotros es esto que está aquí. Amén. Que fue lo que dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Entonces, aunque Pedro murió, lo mataron, porque fue fiel hasta la muerte. Fue uno de los que estuvo dispuesto a perder su vida. Pero al perder su vida, Dios le había hecho una promesa: el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la hallará. Porque, hermano, la verdadera vida no es este tiempo que estamos viviendo aquí. Esto es temporero. Tanto para los creyentes y para los no creyentes, esto es temporero. Esto se acaba, se está acabando. Y no es que Cristo tenga vida, es que Él es la vida. Por eso es que la Biblia dice que la carne y la sangre
no heredarán el reino de los cielos. Para vivir aquí esta vida terrenal necesitamos la sangre que corre por nuestras venas. Porque ahí es que está la vida de todo ser, dice Levítico 17. ¿Por qué allá no se va a necesitar la sangre? Porque la vida celestial no la tiene la sangre que corre por mis venas, sino la verdadera vida es Cristo Jesús. Amén. Si eres la vida celestial, la vida eterna, pues ¿para qué queremos sangre por nuestras venas? ¿Me está entendiendo, hermano? Y ahí está nuestra esperanza. Y aquí él estaba pensando en un pie forzado. La esperanza no se rinde. Mándame un poquito de agua. Gracias. La esperanza no se rinde. La esperanza no se rinde. ¿Dónde está la esperanza de los que no tienen a Cristo? Aquí en Puerto Rico. Bueno, los políticos. Pero la esperanza de la iglesia no puede más nunca estar enmarcada en un ideal político. Porque usted sabe que le dicen una cosa, le prometen una cosa, y luego cuando van a la práctica hacen otra. Se descubre que nos están engañando. Mirad que nadie nos engañe. Colosenses 2:8. La iglesia está para ser columna y baluarte de la verdad. De la verdad. ¿Por qué Dios libró a los 3 jóvenes hebreos del horno de fuego que Nabucodonosor lo mandó a calentar 7 veces más fuerte? ¡Ay, Dios! ¿Cómo estaría eso ahí? ¿Quién era Nabucodonosor? Pues un político. No era el que gobernaba allá en Babilonia. Ahora, ¿qué le dijeron estos 3 jóvenes al político? Cuando pasó la orden que tenían que adorar la estatua. Bueno, antes de, cuando le tocó estar al frente, no fue que le mandaron una cartita. No, porque al rey no se le puede hablar así. Personalmente, sepa, oh rey. Escucha bien lo que te vamos a decir. Que a Dios a quien nosotros le servimos nos puede librar del horno y de tu mano. O de tu mano y del horno. Eso lo creemos. Pero déjame decirte algo. Que si no nos libra, como quiera, no te vamos a adorar la estatua esa. Ellos estuvieron dispuestos a perder su vida, pero no perder su fe en Dios. Que fue lo que Pedro y Juan le dijeron a los políticos de la época cuando los metieron presos. ¿Y qué le dijeron? Los vamos a dejar libres, pero con una condición. Prediquen más en ese nombre. Pero le dijo, bueno, pues juzguen ustedes mismos si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Bueno, no nos podemos congraciar. Y ustedes saben que hay muchos pastores fallando porque le dan el púlpito a políticos cuando están en elecciones para que vengan y se dirijan al pueblo de Dios. Porque hay una dependencia de lo que el hombre le puede dar y no una dependencia de Dios. Por eso Cristo dijo en Lucas 18, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra.
Y una de las cosas que tiene que ser restaurada en la iglesia es ese tipo de evangelista, con la visión que tuvo Pedro. Que cuando predique el evangelio, sea con una convicción que lo que está hablando es lo correcto y que las vidas que van a venir a Cristo no son de Él, son vidas que Cristo ganó en la cruz. Como le dijo Pablo a los Efesios, la iglesia que el Señor ganó con su propia sangre. Y ese tipo de evangelista tiene que ser restaurado en la iglesia. Cuando yo hablo de iglesia, hablo en términos generales. No es que hable cualquier disparate por ahí. Es el evangelio que habló Pablo en Romanos 1, 16, 17, el cual dijo: yo no me avergüenzo de ese evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Y este tema que dice ahora ahí tenemos que estudiarlo mucho, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para que, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Eso tenemos que dominarlo, esos términos. La justicia de Dios. Es un evangelio que a mí me llamó la atención y dije: ¿pero qué es esto? Cuando lo oí por primera vez de un hermano, el evangelio jurídico. Y es que ahí está el juez, que es Dios. Él es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. O sea, las leyes del reino de Dios no están para ser puestas por ningún hombre terrenal. Ya Dios es el legislador, Él las puso. Esto es así, así, así. Ya todo está establecido. Y tenemos que orarle a Dios para que esta clase de evangelistas sean puestos por Dios, para que sea el Espíritu Santo quien los alumbre. Y esto es un relajo. Mire, a mí me mandaron un video, yo no sé cuántos aquí lo han recibido, de un muchacho joven ahí que es dominicano. El Señor le mostró todos los creyentes que están y van para el infierno. Los creyentes. ¿Por qué? Por causa del café. Mire qué clase de evangelio. ¿Ah? Y usted dirá: ¿pero cómo es esto? Bueno, vamos a hablar del fundamento, que Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Por qué él menciona el café? Porque dice, porque cuando están ayunando, el café es una droga y comienza el cerebro a pedirle la cafeína, esa droga que no resisten y rompen el ayuno por irse detrás del café. Están poniendo el ayuno como fundamento para la salvación. Si usted entiende bien ese mensaje, ¿qué clase de evangelista y qué clase de evangelio está predicando este tipo? Bueno, a mí se me puede criticar porque los estoy denunciando, pero es que yo tengo que hacerlo. Pablo dice que no participe de las obras infructuosas que se están dando fuera, más bien denúncienlas. Si yo estoy mal por denunciar a este tipo de predicador, antes de usted juzgarme a mí, tiene que juzgar a Cristo y decir que Cristo predicó mal. Y después a los apóstoles. Porque Pablo habló a los filipenses de unos perros que eran enemigos de la cruz de Cristo. Estaban dispuestos a matar a los apóstoles que predicaban la verdad por defender una religión, la circuncisión.
¿Estás circuncidado? Ah, no, pues tú eres del pacto de Abraham. No, olvídate que tú estás seguro, nuestro Padre es Dios, tranquilo. Eso era la creencia de ellos. Hermano, y el sistema religioso ha engañado a muchos. A nosotros nos estaba engañando. ¿Qué creía yo antes? Bueno, que yo por ser católico, pues estaba. Yo iba para arriba con Dios. Y que todos íbamos para el mismo sitio, porque todos somos hijos de Dios. Es otro disparate que se estaba predicando por ahí. Pero después cambio al pentecostalismo, pues yo me creía, no, ahora sí que llegué a la verdad. Pero yo no me refería a Cristo como la verdad. Me refería y me enseñaron que el sistema denominacional llamado pentecostal. Y así sucesivamente. Y por eso la iglesia está unida. No, la iglesia está ¿qué? Dividida. Y esto hay que decirlo. No sé para qué. Yo lo digo aquí, bueno, porque nosotros, si en nuestro sistema todavía hay algo de religiosidad, nos conviene sacarlo de nuestro sistema, para que nuestro sistema esté lleno de la plenitud de Cristo. Ahora, para yo estar lleno de la plenitud de Cristo, el Señor me da algo a mí y la otra porción te la da a ti. Si tú no me la das, pues entonces yo me quedo a mitad. Las perlas es lo objetivo que nosotros tenemos por revelación y porque el Espíritu Santo nos ha alumbrado de Cristo Jesús. Porque no es cuestión de conocer que Cristo fue y murió en una cruz. Eso hay que conocerlo, que murió y resucitó. Pero Pablo, cuando escribe a los Efesios capítulo 3, dice, para que con todos los santos sepamos cuál es la altura, la profundidad, la anchura y la longitud del amor de Cristo, que sobrepasa a todo conocimiento. Vamos a ver si esas 4 medidas ya las sabemos. Pues si no las sabemos, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo dice que debemos de saberlas, estudiarlas. Entonces, nosotros tenemos esas verdades de Cristo que el Espíritu Santo nos ha alumbrado. Pero el Señor dice, sí, pero no le tire las perlas a los cerdos. Bueno, un cerdo es inmundo también. Una persona que no ha venido a Cristo, sea hombre o mujer, tenga escuela o no tenga escuela, si no está en Cristo, sigue siendo una persona como un cerdo, inmunda. ¿Por qué? Porque no ha sido limpiado con la sangre de Cristo. O sea, ahí habla de perlas. Solamente yo tengo algo de parte del Señor para darle a esa vida que está inmunda todavía. ¿Qué? El Evangelio. Yo no le puedo hablar de profundidades espirituales. Yo tengo que hablarle iniciando de lo más sencillo, el Evangelio. Hacerle ver por la palabra que tú eres un pecador, estás enfermo espiritualmente, y el único médico que te puede curar, que ya tiene la medicina, se llama Jesucristo, que murió en la cruz por todos nosotros. Y explicarle lo del Evangelio, vida, muerte y resurrección y ascensión. Ahí están las 4 medidas. La encarnación de Cristo, su crucifixión 2, la resurrección 3 y la ascensión 4. Cuando Cristo fue ascendido a los cielos,
Allá no está María intercediendo por nadie. Allí no está Pedro. Allí no está Juan. El único mediador que aparece a la diestra de Dios, dice la Biblia, que es Cristo Jesús. Nadie más. Como abogado, el único que pasó la reválida para postular en el tribunal celestial se llama Cristo Jesús. Eso hay que explicárselo a las personas con cosas naturales que entienden, para que entiendan las espirituales. Eso no es malo. Cristo habló por parábolas. En las próximas reuniones vamos a seguir hablando de Juan y Jacobo, porque después de Pedro y Andrés, más adelante Cristo encontró a los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Pedro estaba tirando las redes. ¿Y qué hacían Juan y Jacobo? Remendando las redes. Vamos a ver qué significa eso el próximo domingo, si Dios lo permite, seguimos hablando. La paz de Dios es con todos.